Yo conversé con la presidenta de México, una mujer maravillosa, hablamos hoy, y les ayudamos con un problema que estaban teniendo concerniente a los aranceles a corto plazo. Y tuvimos una muy buena conversación. También hablamos sobre el tema de las drogas y ellos han estado trabajando más intensamente recientemente. En cuanto a la gente que venía al país, el tema de las drogas, hemos progresado considerablemente. President Trump, what's your thought about why the market are so spooked? Do you think they don't like the tariffs, or do they not like the uncertainty with some of the Eh, changes? En cuanto al tema de los aranceles, ¿cuál es el problema? La incertidumbre. El problema está en que hay países a los que no les estaría yendo muy bien. Nos han tratado de manera muy injusta como país. Hemos protegido a todos, hemos hecho muchas cosas por todos estos países y en muchos casos hay este concepto globalista. Las cosas van a ser ligeramente diferentes. No nos han tratado muy bien. Se han aprovechado de nosotros como país, lo he venido diciendo desde hace bastante tiempo. Lo dije durante mi primer gobierno, pero cuando llegó el COVID tuvimos que concentrarnos en eso. Pero teníamos la mejor economía en la historia en nuestro primer gobierno y creo que ahora nos va a ir mejor. Pero esto es algo que tenemos que hacer. Siempre habrá algunas interrupciones pasajeras, pero los países y compañías que se han estado aprovechando de nosotros no están muy contentos. Pero Estados Unidos va a estar bien y nuestros agricultores se van a sentir satisfechos. Sí, va a haber interrupciones, pero nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo muy importante con China para 50.000 millones de dólares en importaciones, pero el gobierno de Biden nunca hizo que este acuerdo se pusiera en práctica. Así que tenemos compañías globalistas que se habían estado aprovechando de nosotros y ya no van a poder hacerlo. Creo que ese es el punto fundamental. Algunas de estas exenciones que han anunciado y estas demoras se ha visto influenciado por la reacción del mercado. No hay demoras y no tiene nada que ver con los mercados. No. En el largo plazo Estados Unidos va a estar bien. Estamos hablando de países y compañías foráneas que se han estado aprovechando de nosotros y nadie había hecho nada hasta que yo llegué al gobierno. Nosotros le impusimos sustanciales aranceles a China. Nadie había hecho nada, ni recibido 10 centavos de China. Pero después vino el COVID, tuvimos que concentrarnos en eso, pero habíamos llegado a tener un mercado sumamente bollante. Pero aquí de lo que hablamos es de compañías y países que se habían estado aprovechando de nuestra amada nación y no lo van a poder seguir haciendo. Creo que eso tiene un impacto en los mercados. Esta es una lista de nombramientos, incluyendo posiciones a nivel subministerial, y esto es crucial. Y también tiene que ver con los esfuerzos concernientes a la lucha contra el crimen y la situación en algunas ciudades grandes del país. Muy bien. Gente muy buena. Y tenemos una proclama ceremonial. Dos proclamas muy especiales. La primera es una que declara marzo de 2025 como el mes de la historia femenina en honor a las maravillosas mujeres que forman parte de su gobierno, las maravillosas mujeres de Estados Unidos, en honor a todo lo que se ha estado haciendo. Sí, hemos hecho mucho y las mujeres han hecho mucho por nosotros. Es un honor. Tenemos a una persona maravillosa. Gracias, señor presidente, por todo lo que están haciendo por las mujeres. Quizá debería ser como Biden y no conceder entrevistas. Sí, nos encantan las mujeres. Nosotros también lo queremos, señor. Gracias.
Y la segunda es una proclamación de marzo de 2025 como el mes de la herencia irlandesa, para conmemorar también nuestra excelente amistad entre Estados Unidos e Irlanda y para honrar a los estadounidenses de ascendencia irlandesa. Estoy parcializada porque soy parte de ese grupo. Gente maravillosa. Y una gran mayoría votó por mí y uno tiene que apreciar eso. Así que una proclama para los estadounidenses de ascendencia irlandesa. Gracias. Señor presidente, Steve Witkoff nos dijo hace poco que si Hamas no liberaba a los rehenes, Estados Unidos pudiera tomar medidas. ¿Se refiere a acciones militares? Ya se verá. Ayer tuve el honor de hablar con mucha de la gente que logramos que quedara en libertad y sus historias son increíbles. Los maltratos que sufrieron es terrible y es una vergüenza. Y tenían 59 personas en rehenes, a muchas las mataron. Y Biden no pudo lograr que pusieran a nadie en libertad. Cuando llegamos nosotros comenzaron a ponernos en libertad. Pero hay 24 vivos de los 59 faltantes. Y yo emití una declaración que se explica por sí misma. Pero va a haber que actuar con más firmeza. Hace unas semanas, cuando los liberaron a los más recientes, estaban en muy malas condiciones. ¿Qué le ha dicho usted a los miembros del gabinete respecto a Elon Musk y su autoridad para hacer lo que está haciendo? Tuvimos una buena reunión, tuvimos a Elon y algunos representantes de la comunidad empresarial, también numerosos miembros del gabinete, no todos. Muchos estuvieron allí y creo que fue una reunión positiva. Se trató el tema de los recortes porque todos lo saben, la situación está fuera de control. Una burocracia muy abultada, hay gente que no está yendo a trabajar, gente que no se sabe siquiera si está viva. Así que esto va a ahorrar cientos de miles de millones de dólares. Ya hemos ahorrado mucho. Hay contratos expirados que se siguen pagando y una cantidad de cosas totalmente locas. Pero creo que lo más importante, quiero que los miembros del gabinete conserven lo mejor de su personal. Quiero que conserven a la gente que está haciendo un buen trabajo, la gente confiable. Esa gente no se puede eliminar. Así que en la reunión pedí que conserven al personal que necesitan, a todo el personal que necesitan. Y de aquí a 2 años conoceremos más de la gente. Tenemos gente sumamente valiosa y queremos conservarla. Así que vamos a estar atentos. Elon y este grupo van a estar analizando. Si se pueden hacer recortes, perfecto. Si no, vendrá la iniciativa de Elon. Se ha dicho que Elon Musk está avanzando muy rápidamente. No, creo que ha hecho un trabajo excepcional. Han hecho un trabajo excepcional y vean lo que han encontrado, lo decía en el discurso la otra noche. Miles de millones de dólares desperdiciados. Estamos hablando de miles de millones de dólares desperdiciados. Estoy seguro que hubo sustanciales sobornos para quienes aprobaron estos contratos, pero Elon les ha estado enseñando acerca del manejo de los números. Queremos conservar a la gente valiosa. Hay gente que no va a trabajar, hay gente que causa problemas. Así que
están trabajando con Elon y creo que están haciendo un buen trabajo. Estamos haciendo recortes que son necesarios por el bien del país. No podemos tener una burocracia tan abultada. Si se necesitan 20.000 personas y tienen 120.000, no se necesita ese excedente. Y esto ocurre en empresas y ocurre con el gobierno. Así que estamos tratando de reducir esto. Esperamos para el año que viene poder balancear el presupuesto. Es muy posible que lo hagamos. Y tenemos elementos en cuanto a ingresos. Hoy, por ejemplo, hablábamos de la construcción de buques. Este caballero, por ejemplo, es uno de los armadores más importantes del mundo. Van a invertir 200.000 millones de dólares para establecer astilleros. Es ridículo lo que pasó bajo Biden. Le daban millones de dólares a gente que simplemente tomaba el dinero y se quedaba con él. Ahora están viniendo a trabajar en el país porque no quieren pagar los aranceles. Pero en cuanto a la gente, dije, quiero que haya recortes, pero quiero conservar a la gente más valiosa. Y en cuanto a los aranceles sobre el acero y el aluminio, ¿habrá modificaciones? No, ahí no anticipamos modificaciones. Esto será la semana que viene. Lo más importante entrará en vigencia el 2 de abril. Los aranceles recíprocos con India o con China. India, por ejemplo, tiene aranceles muy altos. Canadá también, por ejemplo, nos cobran aranceles del 220% por productos lácteos y otros, y aranceles sustanciales en la madera. Nosotros no necesitamos su madera porque tenemos más que ellos. No necesitamos comprar madera en Canadá. Así que yo voy a firmar una orden ejecutiva para liberar el aprovechamiento de nuestros bosques para poder cosechar árboles y replantar. Podemos establecer cortafuegos para evitar incendios devastadores. Y cuando se abran los cortafuegos, esa madera se puede aprovechar. No necesitamos importar madera o vehículos de Canadá o energía de Canadá. Nosotros podemos ser autosuficientes debido a los lunáticos ambientalistas. Así que vamos a levantar las restricciones para no tener que comprar madera en otros países. ¿Por qué íbamos a comprar madera a precios extremadamente altos en otros países si tenemos madera de primera calidad? Esta es una modificación en el corto plazo. Esto le hubiera hecho daño a las empresas automotrices de Estados Unidos. ¿Y habrá una pausa en los aranceles para los vehículos? No, no estamos considerando eso. ¿Está considerando estatus de protección temporal para los ucranianos que viven en Estados Unidos? ¿A qué se refiere? A los ucranianos que están aquí en Estados Unidos. Pensé que había dicho GPS. TPS, estatus de protección temporal. ¿Sería revocado o los deportarían? No queremos hacerle daño a nadie. Por supuesto que no queremos hacerle daño a ellos. Hay gente que piensa que esto es apropiado, otra gente no, y pronto voy a tomar una decisión. Pero no queremos hacerle daño a nadie, especialmente a los ucranianos que han pasado ya por mucho. Pregunta fuera de micrófono. Mire, esto debería ser lo más fácil. Esta es una cuestión de 50-50. Es difícil emocionarse frente a una situación así. Hay gente que quiere aprovechar más las horas de luz en el día. Hay gente que no quiere llevar a sus hijos a la escuela cuando todavía está oscuro. Esto es algo que yo puedo hacer. Hay gente que prefiere un modelo, otra gente prefiere otro. Y ese
si ese es el caso, ¿qué más tenemos que hacer? Because you were talking about this in your joint address, you were talking about Butler. It's been 7 months. Why Han pasado 7 meses. Yeah, oh, well, and the second one with all of his cell Mire, phones, I want to find the answers I don't. yo quiero las respuestas. De hecho, hoy decía, no podemos seguir culpando a Biden por las cosas. Él debió haber liberado esto hace mucho tiempo. Me van a dar un reporte en algún momento de la semana que viene y creo que lo voy a dar a conocer. Three apps, two of which were foreign, supposedly, and who has the biggest white shoe law firm in Pennsylvania. Tenían a una de las empresas legales más notables de Pensilvania. You know, the law firm. The other one had 7 or 6 El cell otro phones. tenía 7 o 6 celulares. Yo mismo no tengo 6 teléfonos celulares. ¿Por qué alguien iba a tener 6 teléfonos celulares? Pronto vamos a dar a conocer un reporte sobre esa materia. Pero cuando ha hablado de la falta de información y estos puntos que usted ha mencionado, Well, it makes other people think that. mire, It makes puede ser, hay gente que piensa eso. Yo también he estado you have 3 pensando apps, sobre two esto. of them are foreign, Cuando and you had an FBI uno encuentra esta situación, cuando el FBI se niega a reportar sobre la información, eso puede parecer sospechoso. Pero and by the way, cuando Service did a great job on that. se trata de un intento de asesinato, el servicio secreto, por cierto, hizo un excelente trabajo. Pero en el segundo caso, la persona tenía 6 teléfonos celulares y en algunos de ellos había unas marcas bastante peculiares. Y sí, yo espero dar a conocer el reporte. Puede ser que haya razones para no hacerlo. No me quiero adelantar más de lo necesario, pero quiero verlo primero. El presidente Macron decía ayer que Francia estaba lista para ofrecer protección con sus arsenales nucleares a otros países de Europa. ¿Qué opina al respecto? ¿Y Estados Unidos mantendría esa protección nuclear? Francia también ha expresado disposición a emplazar soldados en Ucrania con fines de seguridad. Debo decir que hemos progresado mucho en cuanto al tema de Ucrania y con Rusia en los últimos 2 días. Y sería excelente ponerle fin al conflicto para no tener que hablar de este tema. Ojalá pudieran eliminarse los arsenales nucleares. By far the most. Rusia y nosotros tenemos los más grandes. En 4 o 5 años China se pondría a la par. Sería maravilloso si pudiéramos lograr la desnuclearización, porque el poder destructivo de estos arsenales es una locura. Yo había avanzado mucho sobre esta manera, a pesar de esa falacia que tenían de Rusia, Rusia y Rusia. A pesar de eso, estábamos muy cerca de avanzar en un programa de desnuclearización con Rusia y estuvimos hablando de esto también con China. Ellos se hubieran sumado con gusto, pero ocurrieron algunos tropiezos como unas elecciones amañadas. Pero sí, me gustaría emprender esas negociaciones. La desnuclearización sería fabulosa. Ayer usted habló con las principales automotrices del país. Le dijo que iban a hacer una pausa, que iban a adoptar estas exenciones. Les dije, esto es un arreglo a corto plazo. Ayer me dijeron, nos pueden ayudar con el tema de los aranceles, porque esto es hecho muy rápido. Y le dije, bueno, lo voy a hacer, pero no quiero saber más nada de esto después del 2. Queremos ayudarlos. ¿Y qué respondieron? No hubo quejas. Les estamos dando asistencia en el corto plazo para la transición. El 2 de abril será un gran día para Estados Unidos. Entendemos que una política de larga data de Estados Unidos es no negociar con terroristas, que nos pueden decir de las negociaciones con Hamas. Estamos conversando con Hamas, estamos ayudando a Israel en esas conversaciones sobre el tema de los israelíes en rehenes. No estamos dándole a Hamas
6.000 millones como se hizo bajo otros gobiernos. Nosotros no les hemos dado nada. Creo que mayormente estamos ayudando a Israel. Tenemos un par de estadounidenses en rehenes. Pero ciertamente, Peter, hay que negociar. Hay una diferencia entre negociar y pagar. Queremos que esta gente sea liberada. Si hubieras visto a esta gente ayer, quizá lo viste, cuando hablaban de su cautiverio, es terrible. Si un país de la OTAN fuera atacado, pero no ha contribuido lo que deben contribuir, yo se los dije, si ustedes no contribuyen, no los vamos a defender. Lo dije hace ya 7 años. Y gracias a eso, pagaron cientos de miles de millones de dólares. Le dije, si ustedes no hacen su aporte, no los vamos a defender. Si dicen, bueno, ¿y si fuéramos atacados, no nos defenderían? Y les pregunté, bueno, ¿están al día o están atrasados? Bueno, si estamos atrasados, les dije, entonces no. Y gracias a eso, cientos de miles de millones de dólares ingresaron a la OTAN. De no haber sido por eso, la OTAN ya no existiría. Y el exsecretario general lo dijo. Cuando tuve mi primera reunión con la OTAN, noté que había quienes no estaban haciendo sus aportes. Y dije, bueno, lo voy a plantear en la segunda reunión. Es decir, si ustedes no hacen sus aportes, no los vamos a proteger, no vamos a participar. Y cuando dije eso, apenas lo dije, fue maravilloso cómo apareció el dinero. Pero aún ahora no es suficiente. Deberían contribuir más. Señor presidente, sobre las inversiones. Usted ha hablado de miles de millones de dólares en inversiones del sector privado. Esto viene después que usted anunció lo de la Oficina para Promoción de Astilleros desde la Casa Blanca. ¿Por qué es esto importante, no solo en materia de seguridad nacional, sino también para promover la industria nacional? Tenemos que tener un país fuerte, tenemos que pagar nuestra deuda, tenemos una deuda muy abultada. Miren, nosotros hemos apoyado al mundo entero. Usted mencionó a la OTAN. Nosotros hemos estado apoyando a todo el mundo. Nosotros cubríamos casi el 80% de la OTAN en nuestro primer gobierno. Nosotros estábamos pagando las cuentas de otros países y esos otros países, en su mayoría europeos, se estaban aprovechando de nosotros en materia comercial. No compraban nuestros coches o productos agrícolas, no importaban nada. Nosotros estábamos importando sus vehículos por millones. BMW, Mercedes, Volkswagen. Nosotros comprábamos sus coches, ellos no compraban los nuestros. Comprábamos sus productos agrícolas, pero no compraban los nuestros. Era un fiasco. Así que esto llevó a una situación bastante mala a lo largo de los años. Ya es hora que paren de aprovecharse de nuestro país. Logramos mucho en nuestro primer gobierno, pero hacia el final tuvimos que poner énfasis en el tema del COVID. Pero llegamos a tener la mejor economía en la historia y creo que ahora lo vamos a repetir y aún mejor. Había que hacer otras cosas también, corregir la situación de la frontera. Nosotros reconstruimos a nuestras Fuerzas Armadas para después ver a Biden regalándole gran parte de esto a Afganistán. Esto es increíble. Lo que él hizo fue increíble. El daño que ese hombre y ese gobierno le hicieron a este país, francamente, es algo increíble. Y particularmente permitir que millones de personas entraran al país. En muchos casos, asesinos, narcotraficantes, pandilleros, gente que estaba en la cárcel por haber cometido crímenes terribles. Permitir la entrada de esa gente a este país, y ahora ha habido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a esto. No tendríamos que hacer esto. Teníamos la frontera más segura en la historia. Ahora ustedes vieron las cifras más recientes.
nuevamente tenemos una de las cifras más bajas en la historia de nuestro país. Pero ahora lo que estamos haciendo es que estamos buscando a asesinos, porque tenemos a miles de asesinos. Algunos, casi la mitad, han matado a más de 2 personas. ¿Va usted a establecer como política de Estados Unidos que Estados Unidos no va a defender a países que no contribuyan? Bueno, es cuestión de sentido común. Si no contribuyen, no los vamos a defender. Me criticaron mucho por eso. Decían que yo estaba violando el espíritu de la OTAN. Mire, el mayor problema que tengo con la OTAN, yo los conozco muy bien, los considero amigos. Pero si Estados Unidos estuviera en aprietos y les pidiéramos ayuda y les decimos, necesitamos ayuda, Francia o a otros que no voy a mencionar, pero piensan que vendrían a protegernos. Se supone que es así, pero ¿lo harían? Con Japón tenemos un acuerdo muy interesante. Y me encanta Japón, tenemos una muy buena relación con Japón, pero tenemos un acuerdo muy interesante con Japón. Nosotros tenemos que protegerlos a ellos, pero ellos no tienen que protegernos a nosotros. Así es como se interpreta el acuerdo en este momento. Nosotros tenemos que proteger a Japón, ellos hacen una fortuna en el comercio con nosotros. Nosotros tenemos que proteger a Japón, pero bajo ninguna circunstancia ellos tienen que protegernos a nosotros. La pregunta es, ¿quién hace este tipo de arreglos? ¿Y quién más? En la OTAN. ¿Cuál es su posición sobre la OTAN? Creo que la OTAN es una buena organización. Nosotros cubríamos casi el 100% del presupuesto de la OTAN, pero piensen en eso. Nosotros estamos cubriendo casi el 100% del gasto militar y se estaban aprovechando de nosotros en materia comercial. ¿Y qué espera usted en un inevitable regreso de Zelensky a la Casa Blanca? Bueno, creo que lo que va a ocurrir es que Ucrania quiere firmar un acuerdo. Creo que no tienen alternativa. Creo que Rusia también quiere llegar a un acuerdo porque solo yo sé que ellos no tienen otra opción. Pregunta fuera de micrófono. Yo voy a ir a Arabia Saudita. Yo llegué a un acuerdo con Arabia Saudita. Normalmente uno comienza con Gran Bretaña. Cuando estuve en Arabia Saudita la última vez, ellos anunciaron una inversión de $450,000 millones. Ustedes estuvieron allí. Hablaban de las empresas estadounidenses y dijimos, bueno, ustedes han hecho más ricos, estamos más viejos, y hablamos de una adquisición de $3 billones, más de $3 billones, lo van a hacer. Yo voy a visitarlos, tengo una buena relación con ellos, y ellos van a invertir sustancialmente comprando equipo militar y otros productos de empresas estadounidenses. ¿Será en el futuro cercano? Probablemente en el curso del próximo mes y medio. Usted nos dijo hace un par de semanas que esperaba hablar con el presidente Xi de China. No ha ocurrido todavía. Yo he hablado con él, no le voy a decir cuándo, pero hemos hablado. He tenido una buena relación con el presidente Xi. Se vio afectada por el COVID. Por eso ya no hablo más del virus chino. Me dijo, por favor, no lo llame el virus chino. Han hablado desde el 17 de enero. He hablado con él. Y en cuanto a la revocatoria de accesos de seguridad, ¿cree que deberían tomarse medidas similares respecto a otras personas relacionadas con el tema de la colusión con Rusia? Esto va a depender de la secretaria de Justicia y otras personas. En cuanto al comportamiento de los demócratas durante su discurso ante el Congreso, ¿le parece que están desconectados de la realidad del pueblo estadounidense? Considerando que el 79% de la gente aprueba el contenido de su discurso. Me encantan sus preguntas. Gracias, señor presidente. La respuesta, Nick,
haces un buen trabajo. La respuesta, creo que fue bochornoso lo que pasó con los demócratas la otra noche. Y es triste por eso, simplemente. Hasta CNN, con las noticias falsas, hizo referencia a esto. Y aún peor que CNN es MSDNC. La gente ya no los ve porque han perdido credibilidad. Lo que dijo Nicole Wallace, francamente, nunca he sido su admirador. No tiene mucho talento, pero lo que dijo el otro día sobre ese joven es una vergüenza. Deberían pedirle la renuncia. Y Rachel Maddow deberían pedirle la renuncia. Nadie la ve de todas maneras. No puede ser que le paguen tanto dinero al año. Pero ciertamente han perdido toda la credibilidad, ambas. Pero después de lo que dijeron sobre ese joven, eso debería ser motivo para que renuncie. Si no se llega a un acuerdo sobre TikTok, ¿les daría una prórroga? Probablemente. Tenemos mucho interés en TikTok. China, espero que China apruebe el acuerdo. Tenemos mucho interés en TikTok. Bueno, en este momento tenemos todavía por lo menos un mes por delante. No necesitamos una prórroga, pero si fuera necesario, probablemente lo haríamos. En cuanto a las órdenes ejecutivas, señor presidente, en cuanto al Departamento de Educación, ¿está usted reconsiderando el tema? No. Yo quiero que el control de las escuelas vuelva a manos de los estados. Lo he dicho muchas veces, estamos en el fondo de la lista a pesar de que somos el país que paga más por estudiante. Y aún así estamos al final de la lista en educación. Yo quiero que Iowa, Indiana, Idaho, que todos los estados puedan asumir el control de la educación. Hay quizá 10 estados que no serían perfectos, otros que no serían tan buenos, pero creo que podemos llegar a estar con un desempeño tan bueno como Noruega u otros países. Si ustedes me hablan de estados como Indiana y otros muy bien manejados, Iowa, cuando hablamos de esos estados, si ellos manejaran su propia educación, les iría mejor que dependiendo de las decisiones de alguien que está sentado en Washington y no tiene interés alguno en los estudiantes en el centro del país. Estamos comenzando el proceso. Queremos que la educación vuelva a ser manejada por los estados. Esto va a funcionar muy bien. Yo también creo en las opciones en la educación. Si se eliminara el Departamento de Educación, ¿qué entidad manejaría los préstamos estudiantiles? Esto pudiera ser manejado por el Departamento del Tesoro o la Dirección de Pequeños Negocios o el Departamento de Comercio. Y esa es una conversación, por cierto, que tuvimos hoy. No creo que el Departamento de Educación deba estar manejando préstamos porque esa no es su función. Que alguien realmente quiera hacer esto. Los préstamos pudieran transferirse a un grupo que los pueda manejar. Eso es lo más complicado. Pregunta fuera de micrófono. En cuanto a Gaza, creo que la situación de Gaza es un desastre. Gaza pudiera funcionar bien, pudiera manejarse bien. En este momento Gaza es un desastre total y esto lleva décadas. Peter, ¿alguna más? En cuanto a los astronautas que han estado varados en el espacio, los dejaron varados. Biden los dejó allí. Sí. Hay 2 astronautas que están varados en el espacio. Yo le diría a Elon, hazme un favor, ¿los puedes traer de vuelta? Creo que está preparado para hacerlo en cuestión de 2 semanas. Se ha dicho que a la Casa Blanca bajo Biden le ofrecieron transporte en vehículos de SpaceX. Esto fue una situación embarazosa para Biden y dijo, déjenlos allí.
Yo diría, bueno, si la situación es tan bochornosa, hay que traerlos de vuelta. Elon ya estaba listo para traerlos. Ellos pueden vernos en el espacio. ¿Cuál es su mensaje? Los queremos, no tendrían que haber estado allí tanto tiempo. El presidente más incompetente de nuestra historia los dejó allí, pero este presidente no los va a dejar allá. Los vamos a ir a buscar. Yo le dije a Elon, los pueden traer de vuelta. Los dejaron varados allí. Espero que se lleven bien, pero los han dejado varados en el espacio. Y estaba viendo la cabellera de esta astronauta. Miren, esa es una situación peligrosa. Puede haber fallas, así que hay que traerlos de vuelta. Así que he autorizado a Elon. Hace una semana le dije, tenemos a 2 personas allí que quedaron abandonados por Biden y Kamala. Y le dije, ¿los pueden traer? Y me dijo, sí. Ellos están preparando la nave para ello. Así que Elon va a enviar un vehículo. Sería terrible si yo fuera. Bueno, cuando regresen los voy a recibir. ¿Qué les parece? No, los vamos a traer de vuelta. He autorizado a Elon para traerlos y está preparado para hacerlo. En cuanto a la sacudida en los mercados, bueno, creo que es un fenómeno global. Saben que nuestro país va a ser mucho más rico, pero nuevamente, hay quienes se han aprovechado de nuestro país. Les va a ir bien, pero no podemos permitir que esta situación se prolongue porque si no, no vamos a tener un país. Gracias a todos. Gracias.